Muy buenas noches, jóvenes. Vamos a dar inicio a la clase de este día. Nos trasladamos a la presentación. En caso que no se vea la pantalla completa, me avisan. Vamos a iniciar. Esta es la agenda que tenemos preparado. Vamos a iniciar con la retroalimentación de la evaluación 4 del primer registro. Luego vamos a adentrarnos en dos temas. Vamos a hablar sobre las ventajas y limitaciones de los presupuestos. Vamos también a dar cobertura a la parte de la clasificación y tipos de presupuestos. Muy bien, esta es la presentación del análisis y retroalimentación. Hay un 93% de acierto, es decir, de precisión. Respecto a las 10 preguntas, se hicieron 32 intentos. Y esta es una muestra de los 10 que han obtenido. El sistema asigna puntajes de acuerdo al volumen de tiempo que se utiliza. A menor tiempo, el sistema da más puntajes. Muy bien. Comencemos con la pregunta número 1. La pregunta dice, es el proceso de descubrir qué es lo que se está haciendo, comparando los resultados con sus datos presupuestados correspondientes para verificar los logros a medir las diferencias. Esta no es más que la definición, una de las definiciones del control presupuestario. Recordemos que el control presupuestario es una evaluación del desempeño. Y lo que ocurre es que se necesita parámetros de comparación y luego hacer la comparación con algo real. Entonces, por ejemplo, en el caso de los presupuestos, lo que tenemos son las estimaciones, las proyecciones presupuestarias. Y esas se van comparando con lo que se va obteniendo de forma mensual en la realidad. Entonces, ese proceso de comparar los resultados con los datos presupuestados, verificar los logros, establecer diferencias y tomar decisiones, ese es el control presupuestario. Vamos con la pregunta 2. Nos dice que permite establecer la definición de metas y planes detallados, el plan presupuestario, y organizar sistemas de información periódica y de seguimiento del desempeño de las responsabilidades asignadas. Esto es el marco de planeación estratégica. Acordémonos que allí, después de que hemos definido la misión y la visión, hay que definir metas, hay que definir planes. Y esto es en la parte táctica, en donde estamos preparando los planes de acción. Es ahí donde interviene y se elabora el presupuesto. Y entonces debemos incluso preparar los indicadores para dar seguimiento al desempeño de las responsabilidades. En la pregunta 3, el proceso de desarrollo de la planeación estratégica de largo plazo
y todo el conjunto de programación y planes que de ella se derivan hasta el detalle de corto plazo deben realizarse. Aquí tenemos un 97% de acierto. Es justamente el liderazgo de la alta dirección, pero con la participación de todas las instancias de la empresa es que se desarrolla el proceso de planeación estratégica. Importante es siempre involucrar a todo el personal para lograr un compromiso. Por eso es que ese es parte de un liderazgo participativo, el que involucre a todas las instancias de la empresa. Pregunta 4. 88% de acierto es dar a cada integrante los lineamientos necesarios para la toma de decisiones y la ejecución de las actividades operacionales. Ese justamente es el propósito de la planeación. Y la planeación debemos de relacionarla justamente con los lineamientos. Y cada persona recibe esos lineamientos. ¿Para qué? Para que pueda tomar decisiones y pueda ejecutar las actividades operacionales que le competen. Eso es en planeación. No es en control, no es en dirección y no es un proceso no es un propósito del proceso administrativo. En la pregunta 5, es el punto de partida de la planeación estratégica. Fácil, ¿verdad? Justamente, se inicia con el establecimiento de la misión, quiénes somos, qué queremos hacer, y con la visión, a dónde queremos estar en 3 a 5 años. Pregunta 6. Es la expresión de la razón de ser de la empresa y que lo constituye su valor agregado para el entorno. Justamente esa es la misión. ¿Cuál es la razón de ser de nuestra empresa? ¿Qué constituye nuestro valor agregado para el entorno donde nosotros ofrecemos los bienes y servicios? ¿A quiénes se lo ofrecemos? ¿Quién es nuestro mercado? Entonces, esa es la misión. Asume un rol fundamental para el control, pues permite especificar los resultados, interpretar las cifras acumuladas e individualizar la responsabilidad. De nuevo, este es un elemento fundamental en el proceso del control presupuestario. Necesitamos que se genere información. ¿Para qué? Para poder analizar, para poder interpretar los resultados, interpretar las cifras que se están acumulando y por supuesto importante es que hay que individualizar las responsabilidades. Por eso es importante la información y quién es el responsable de el cumplimiento del área de ventas, el cumplimiento de la producción, de los niveles de producción, de los niveles de desperdicio. Es decir, hay que individualizar las responsabilidades y para eso se necesita información. Pregunta 8. Nos dice que se materializa en el proceso de elaboración de un presupuesto. Por supuesto. Resulta que ya hemos platicado que el presupuesto es una herramienta de planeación y de control. Por eso es que ambas funciones de la gestión administrativa se materializan en el proceso de elaboración de un presupuesto. La planeación se materializa en ese proceso de elaborar las proyecciones, de elaborar los niveles de producción, de control de gastos y costos. Ahí entra la planeación. Y el control, por supuesto, evaluación del desempeño, seguimiento, monitoreo, supervisión, verificación de que se estén llevando los planes conforme se han definido. Caso contrario, hay que establecer diferencias y las causas y tomar decisiones. Entonces, por esa razón es que ambas funciones
del proceso administrativo, ambas funciones de la gestión administrativa se materializan en el presupuesto. Pregunta 9. Según investigaciones realizadas por el Instituto Hamilton de Estados Unidos, el principal logro de los empresarios de grandes corporaciones en el proceso de elaboración de los presupuestos radica en la participación activa de todos los niveles de administración. Es decir, hoy en día no es nada conveniente que los presupuestos sean otorgados, sean asignados, porque lo que ocurre es que no vamos a obtener el involucramiento y no tendremos el compromiso que se necesita para dar cumplimiento justamente a esos planes, a esas proyecciones. Y entonces, por esa razón, hay estudios científicos, y este es uno de ellos, en donde muestra y demuestra que importante es la participación de todo el personal en la elaboración de los presupuestos. Pregunta número 10. Nos dicen que es el medio de mantener el plan de operaciones dentro de los límites establecidos. Mediante él se comparan resultados reales frente a los presupuestos, se determinan las variaciones y se suministra a la administración elementos de juicio para aplicar las acciones correctivas. Esta es una definición mucho más completa del control presupuestario. Entonces, cuando nos comienzan a hablar respecto a verificar, mantener el plan de operaciones dentro de lo establecido, ya estamos hablando del control presupuestario. ¿Y qué hay que hacer comparaciones respecto a los resultados que se están obteniendo, resultados reales, comparados contra los parámetros que son los presupuestos? Y que debe de ejecutarse determinar si hay variación. Y por supuesto hemos hablado de la importancia que se defina el porcentaje de variación permisible para tomar decisiones. Y esas decisiones van orientadas hacia acciones correctivas. Entonces, hoy sí que nos han apretado bastante con el control presupuestario. Bien, vamos a las clases. Estos son los temas que ya hemos dado cobertura. Hoy vamos a ver ventajas y limitaciones de los presupuestos y vamos a hablar sobre la clasificación de los presupuestos. Nos faltan estos otros temas que les vamos a dar cobertura en lo que resta. Ya hay fechas para los primeros parciales. Me han comunicado que es del 1 al 6 de marzo. Entonces, lo vamos a tener el examen el 5, jueves 5. Jueves 5 vamos a tener nuestro examen de primer parcial y les quiero adelantar que, si no se los he adelantado, de toda esta base de datos, de preguntas que vamos haciendo, ahorita ya tenemos alrededor de 40 preguntas y nos faltan todavía unas 4 clases más, entonces vamos a tener otras 40 preguntas. Una base de 80 preguntas, de ahí vamos a seleccionar 30. Eso sí, que en el examen parcial no van a tener 2 oportunidades, solamente una. ¿Por qué? Porque son las mismas preguntas. Lo que va a cambiar es la ubicación de las respuestas, así que no esperen encontrarlas, la respuesta en la A, en la B o en la C, sino que en otro lugar. Muy bien, dicho esto, vamos a adentrarnos en el tema de las ventajas y limitaciones de los presupuestos. Aquí tenemos dos. La primera, una ventaja es que presiona por información vital para que la alta gerencia defina adecuadamente los objetivos básicos. Bien, una vez teniendo los presupuestos, es importante que a las áreas se le definan cuáles son los objetivos básicos que la empresa requiere. Por ejemplo,
en las ventas, ¿cuál es el objetivo básico de la venta? Establecer el volumen en unidades que se deberá de concretizar por mes, trimestre y anual. Y en el caso de la producción, por ejemplo, definir el porcentaje máximo de desperdicio. Si es que al final se llega a un acuerdo de que debe haber desperdicio. En algunas empresas, por la naturaleza, siempre van a haber desperdicios. Es decir, por ejemplo, en el caso de las toallas, empresa fabrica toallas y siempre quedan retazos, quedan orillas, ¿verdad? Entonces son desperdicios. Entonces, no es que sea una mala planificación o una mala producción, no, siempre van a haber esquinitas o líneas que se desechan. Pero entonces el asunto es que se debe definir el máximo de desperdicio, definir el volumen de ventas. En el caso de las finanzas, definir el máximo de efectivo que se debe mantener en caja y presionar para que la diferencia se hagan inversiones de naturaleza temporal. Otra ventaja es propiciar que se defina una estructura organizacional adecuada y que se determine la responsabilidad y autoridad de cada área. Bueno, cuando se define una estructura organizativa, por ende, se definen responsabilidades y autoridades. Y entonces, si la empresa no tiene una organización y desea implementar presupuesto, requiere que se haga una estructura organizacional. ¿Por qué? Porque ahí se definen las responsabilidades de cada área para la consecución de los objetivos empresariales. Entonces, por eso es que propicia que haya una estructura organizativa. Otra ventaja es que incrementan la participación de toda la organización. Bueno, se esperaría que al involucrar a todo el personal de la empresa en la elaboración, por supuesto que habría una participación y compromiso de todo el personal. También otra ventaja es que obligan a mantener un archivo de datos históricos de manera controlable. Es decir, controlable es que no está disponible para todas las personas. Y si está disponible, que haya un registro y control de las personas que están haciendo uso de esa información. ¿Por qué? Ya conocimos de la importancia que tienen los documentos históricos para formular los presupuestos. Y entonces, por esa razón es importante mantener ese historial. Y entonces obliga a que se tenga. También otra ventaja es facilitar la utilización óptima de los diferentes recursos. Por supuesto, si hacemos, por ejemplo, el presupuesto de los gastos, ahí se define el gasto máximo. Cuando se define el gasto máximo, estamos haciendo uso racional de ese recurso. Es decir, no puede haber un gasto adicional a eso, excepto que se documente apropiada y adecuadamente. Y en el caso de los costos, con mucha mayor razón, porque ahí está la determinación de los costos de producción. Si se pierde ese efecto de controlar los recursos, y esa es una ventaja de los presupuestos. A través de los presupuestos mantenemos ese control de los recursos. Recurso del dinero mediante el control de los gastos, recurso del dinero mediante el control de los costos. A eso se refiere. Otra ventaja es que facilitan la coparticipación e integración de las áreas. Por supuesto, ventas le traslada los requerimientos a producción. Ahí hay una coparticipación y en donde hay una comunicación respecto a fechas y montos, volúmenes de entrega. Entonces hay una integración. Lo mismo, finanzas está directamente interrelacionado con
el área de ventas. Lo mismo, finanzas interrelacionado con el área de producción, para saber cuánto es lo que se necesita importar o comprar de materia prima. Y importante es estar en contacto con ventas para tener una idea del flujo de recursos que se pudiese tener para establecer nuestro flujo de fondos. También los presupuestos obligan a que se haga un autoanálisis periódico y facilitar el control, por supuesto. Una vez teniendo los presupuestos, se tienen que hacer una evaluación periódica. En el caso de las ventas, mi recomendación es un monitoreo semanal. A eso se refiere con el análisis periódico. Y entonces, al tener ese autoanálisis semanal, facilita el control. ¿El control de qué? De las metas. ¿El control de qué? De los indicadores, para conocer cuál es la tendencia. También, otra ventaja es que los presupuestos se convierten en un reto para ejercitar la creatividad y criterio profesional. Bueno, por ejemplo, para el área de ventas y mercadeo, si no se están cumpliendo las ventas, entonces las metas de ventas, hay que empezar a usar la creatividad, a empezar a utilizar un criterio profesional orientado a qué se deberá hacer para mejorar los ingresos. Otra ventaja es que los presupuestos ayudan a lograr una mejor eficiencia en las operaciones. Por supuesto, la búsqueda de, por ejemplo, recordemos, las metas no se hacen para cumplirse, se hacen para sobrepasarse. Si se define los costos, la idea es, si se invierte en menor cantidad de dólares en los costos, eso es eficiencia, porque estamos aprovechando más los recursos. Lo mismo ocurre con el uso de los recursos financieros. Estamos siendo eficientes en el cobro, eficientes en obtener recursos financieros de bajo costo, por ejemplo. Entonces, resulta que el personal está de forma permanente en la búsqueda de hacer más eficiente sus operaciones. Otra ventaja es que en general ayudan a la planeación y el control en las empresas, por supuesto, porque estamos haciendo proyecciones y estamos monitoreando el cumplimiento de las estimaciones y de las proyecciones. También los presupuestos tienen limitaciones. No todo es beneficio, hay algunas limitaciones y hay que gestionarlas. Una limitación ¿están basadas en estimaciones? Por supuesto, son estimaciones, pero de eso se trata, de estimar, de proyectar lo más cercano posible a la realidad, y para ello hay que considerar varios factores del entorno y elementos internos para hacerlo más práctico, y que, si bien es cierto, son estimaciones, pero ayudan. Y por supuesto, si nos basamos en hechos históricos, con mucha mayor razón, que nos permitan hacer estimaciones más cercanas a la realidad. Otra limitación es que constantemente a los cambios deben ser adaptados de acuerdo a la importancia que surja. Por supuesto, si bien es cierto, es una limitación, se convierte en un beneficio también, porque se convierte en un presupuesto flexible. Y de hecho, los presupuestos deben ser flexibles, no deben ser rígidos. Otra limitación es que la ejecución no es automática. Se necesita la participación del elemento humano, porque el elemento humano es el que tiene la capacidad de análisis y tomar decisiones. Entonces, si bien es cierto, un presupuesto puede ser manejado por un sistema, pero la parte de análisis y toma de decisiones es necesaria.
Otra limitación es que es un instrumento que no debe tomar el lugar de la administración. Es eso, es solamente una herramienta. Es decir, ya tenemos un plan presupuestal y entonces ya estuvo, ya la hicimos y tenemos aseguradas las utilidades. No es cierto. Es una herramienta que nos va a ayudar al cumplimiento de los objetivos estratégicos, pero no se puede dejar sin darle el seguimiento y la verificación y supervisión requerida. Otra limitación es que no debe ser una camisa fuerza implantada por la alta gerencia de la organización. ¿Por qué se convierte en una limitación? Cuando no se considera, no se involucra, no hay participación del personal, entonces se convierte en una camisa de fuerza. Y es entonces una limitación. De hecho, el deber ser es justamente la coparticipación del personal, el involucramiento del personal. Pero debo decírselos, todavía en muchas empresas no involucran al personal. Y por eso es una limitación. Le ponen la camisa de fuerza de estas son las ventas que se van a hacer, ¿verdad? Y entonces ahí va el personal, la fuerza de ventas, luchando contra unos números inalcanzables. Otra limitación es que la gerencia debe organizar sus recursos financieros, establecer bases de operación sólidas y contar con elementos de apoyo que ayuden a cumplir sus objetivos. Bueno, justamente, si bien es cierto, es una limitación porque la gerencia debe organizar. Debe organizarse de tal manera que provea los recursos que sean suficientes y necesarios para establecer ese registro y control presupuestario. ¿Para qué? Para apoyar el cumplimiento de los objetivos. Y es una limitación porque obviamente se requiere dinero, una asignación de recursos para establecer un área, una persona que lleve el registro y control de lo presupuestario. Otra limitación es que se suele centrar el análisis solamente en información de tipo financiera. Bueno, eso es cierto, porque los presupuestos son eso, números. Son valores monetarios. Y entonces, si se tipifica esto como una limitación, lo que ocurre es que un presupuesto es eso, un plan hecho en números. Hablemos de la clasificación de los presupuestos. Estos se pueden clasificar de acuerdo a varios puntos de vista. Tenemos, según la flexibilidad, estos pueden ser rígidos, estáticos, fijos o asignados. Eso es uno solo. Esos son sinónimos todos. Y los otros son flexibles o variables. También es otro solo. Es decir, entonces, según la flexibilidad, dos tipos de presupuestos. Según el periodo de tiempo, otros dos tipos de presupuestos, corto y largo plazo. Según el campo de la aplicación de la empresa, pueden ser de operación y financieros. Y aquí es donde nosotros nos vamos a adentrar, vamos a profundizar según el campo de aplicación. De ahí en donde vamos a ver los presupuestos de ventas, de producción, de compras, mano de obra, materia prima, carga fabril, gastos de operación y los financieros que incluye el cash flow y los estados financieros proyectados. Según la flexibilidad, decimos que pueden ser rígidos. Por lo general se elaboran para un solo nivel de actividad en la que no se quiere o no se puede reajustar. ¿Por qué? Porque son estáticos. Una vez alcanzado el costo, no se permiten ajustes requeridos por variaciones que puedan ocurrir. Entonces, se efectúa un control anticipado sin considerar el comportamiento económico, cultural, político, demográfico o jurídico de la región. Esta forma de control anticipado es el que dio origen al tradicionalmente presupuesto que utiliza el sector público. Y tenemos los flexibles,
Estos se elaboran para diferentes niveles de actividad y pueden adaptarse a las circunstancias que surjan en cualquier momento. ¿Qué muestran? Los ingresos, costos, gastos, y estos son ajustados al tamaño de las operaciones de manufactura o comercial y tienen una amplia aplicación en el campo de presupuestos de costos, gastos indirectos de fabricación, administrativos y de venta. Tenemos los de corto plazo. Se consideran de corto plazo los que tienen operaciones hasta de un año, y de largo plazo se ubican los planes de desarrollo del Estado y de las grandes empresas. En el caso de los planes de gobierno, el horizonte de planeamiento consulta el periodo presidencial establecido por normas constitucionales en cada país. En nuestro caso son 5 años. Los lineamientos generales de cada plan suelen sustentarse en consideraciones económicas tales como generación de empleo, creación de infraestructura, lucha contra la inflación, difusión de los servicios de seguridad social, fomento de ahorro, incluso el fortalecimiento del mercado de capitales, entre otros. En el caso de los presupuestos según el campo de aplicabilidad, entonces incluye todas las actividades para un periodo y se elabora muy frecuentemente y resume siempre al final. El presupuesto de operación o económico es el insumo para formular el estado proyectado de pérdidas y ganancias. Es decir, ese cúmulo de presupuestos permite determinar cuáles las utilidades que se van a obtener. Y entonces los presupuestos lo que integran estos presupuestos de operación son ventas, producción, compras, materiales, mano de obra, costos indirectos de fabricación y los gastos de operacionales. Y los financieros son los estados financieros proyectados. Y se agrega caja o tesorería, o sea, el cash flow. Y agregamos también el presupuesto de capital. Es decir, entonces tenemos estados financieros proyectados y el presupuesto de caja y el presupuesto de capital. También tenemos otra clasificación y esto es según el sector en el cual se utilizan. Entonces tenemos presupuestos del sector público. Estos se cuantifican los recursos que requieren los gastos de funcionamiento, de inversión y el servicio de deuda pública de los organismos y de las entidades oficiales. Al efectuar los estimados presupuestales se contemplan variables como la remuneración de los funcionarios, de las instituciones de gobierno, los gastos de las entidades gubernamentales, la inversión en proyectos de apoyo a iniciativas privadas, es decir, construcción de infraestructura. Y tenemos los presupuestos del sector privado. Esto lo utilizan las empresas privadas como base de planificación de las actividades organizacionales. Carecen de formalidades jurídicas de los presupuestos públicos. Y esto es lo que les caracteriza como presupuestos flexibles. Y los presupuestos del tercer sector, que son los presupuestos de las organizaciones sin fines de lucro, es decir, de las ONG. Muy bien, jóvenes, este es la clase de este día. Todavía tenemos un minuto para alguna consulta. Si no, se quedan con el control de lectura y nos vemos el próximo jueves, pidiéndoles de favor que nos conectemos hasta las 7:15. Es el último jueves que finalizo este curso y de ahí ya quedamos en el horario normal. Entonces, nos vemos el próximo jueves a las 7:15, por favor, jóvenes. Bien, que descansen y que les aproveche el laboratorio. Buenas noches. Buenas noches, Lic. Buenas noches, Gracias, licenciado. Buenas noches.